Hola, buenas tardes. Nosotros somos un pequeño equipo conformado por Daniela Morales, Karen Molina y Daniel Cabrera. Somos estudiantes de la asignatura de Administración Financiera que imparte el profesor Argenis Iván Mejía Chavarría en la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán. Y hoy les explicaremos el tema de las finanzas del capital contable. Comenzaremos explicando lo que es el capital contable. El capital contable es la diferencia que existe entre el activo y pasivo de una empresa. Su fundamento está en la NIF C11. Según esta NIF, el capital contable es el valor residual de los activos de la entidad una vez deducidos todos sus pasivos. La fórmula que se utiliza para conocer el capital de una empresa es capital es igual a activo menos pasivo. El capital contable se clasifica de acuerdo a su origen en dos partes. El primero es capital contribuido de acuerdo a la NIF C11. Este se integra por las aportaciones de los propietarios recibidas por la entidad y el monto de otros instrumentos financieros emitidos por la entidad que califican como capital. Las partidas que clasifican como capital son las siguientes: capital social, aportaciones en especie, aportaciones para futuros aumentos de capital, prima en emisión de acciones y otras primas, instrumentos financieros de capital, gastos de registro y emisión de acciones, adquisición de acciones propias, reembolso de capital y amortización de acciones y splits e splits inversos. Como ya habíamos mencionado, el capital contable se clasifica en dos partes de acuerdo a su origen. La segunda es el capital ganado. Esta incluye los saldos de las utilidades netas acumuladas, incluyendo las retenidas en reservas de capital, las pérdidas acumuladas y, en su caso, los otros resultados integrales acumulados, mejor conocidos como ORI. Objetivos. El capital contable refleja la inversión de los propietarios en una entidad. Compone el balance general de una organización junto con el activo y pasivo y muestra el capital que posee una empresa en un momento determinado. De igual forma, sirve como un indicador de la salud contable o económica de una empresa, ya que muestra la posible capacidad que tiene ésta para autofinanciarse. Ahora hablaremos del capital social. El capital social es el conjunto de bienes o derechos que un socio aporta a su empresa sin derecho a devolución. De las aportaciones realizadas, los socios obtienen una parte de la propiedad de la empresa. Este concepto forma parte del balance general como un pasivo para la sociedad y su principal función es actuar como una garantía por parte de la empresa frente a terceros. Se podría decir que es como un colchón de seguridad. Para el capital social existen dos tipos de aportaciones. La primera son las dinerarias, que como bien lo dice su nombre, es todo el dinero, y la segunda son las no dinerarias. Estas están constituidas por bienes y derechos susceptibles de valoración económica diferentes del dinero, como pueden ser los bienes muebles o inmuebles, valores, contratos, derechos reales o de crédito, propiedad industrial, establecimientos, etc. Acciones preferentes. ¿Qué son las acciones preferentes? También denominadas acciones preferenciales, son tipos de participaciones del capital
que otorgan a sus poseedores ciertos privilegios de prioridad sobre los accionistas comunes. ¿Cuándo se utilizan? 1. El financiamiento con acciones preferentes normalmente es utilizado por empresas que desean incrementar su capital sin la necesidad de incrementar miembros en la junta directiva. 2. Cuando el costo de financiamiento es menor al de las acciones comunes. 3. Cuando la empresa tiene pérdidas en sus resultados, lo cual imposibilita vender acciones comunes debido al alto riesgo y poca seguridad de rentabilidad. Tipos de acciones preferentes. 1. Acumulativas. Los dividendos no pagados pueden ser acumulados para un pago futuro. 2. No acumulativas. Aquí los dividendos no pagados no se acumulan para pagos posteriores. 3. Convertibles. Pueden ser convertidas posteriormente en acciones comunes. 4. Intercambiables. Son acciones preferentes convertibles que permiten a la compañía emisora intercambiarlas por deuda convertible. 5. De renta mensual. Son acciones híbridas entre la acción preferencial y una deuda subordinada. 6. Participantes. Estas otorgan al titular derechos sobre ganancias adicionales de la empresa, además de los dividendos habituales. 7. Perpetuas. Son acciones preferentes a perpetuidad no liquidables por el emisor. Ventajas. Uno. Los accionistas preferentes tienen la seguridad de recibir el pago de los dividendos acordados en el periodo especificado. 2. En caso de quiebre de la organización, los accionistas preferentes suelen recuperar su capital invertido en la compra de las acciones. 3. Al igual que las acciones comunes, los accionistas preferentes pueden haber ya recuperado su capital con el pago de dividendos y aún así seguir favoreciéndose de nuevos. Desventajas. 1. Los accionistas preferentes no tienen derecho preferencial ante el incremento del capital de la empresa, por lo cual no tienen la seguridad de poder incrementar sus ganancias. 2. No tienen voz ni voto en la junta directiva de la empresa, por lo cual están sometidos a decisiones de estos miembros que podrían incluso cancelar el capital de las acciones preferentes en cualquier momento. 3. En la gran mayoría de los casos, las acciones preferentes ofrecen una tasa de rentabilidad inferior a la de las acciones comunes. Acciones comunes. Son aquellas acciones en una compañía que no ofrecen un monto garantizado de dividendos a los inversores. El monto de las distribuciones de dividendos, si es que las hay, queda a discreción de la administración de la compañía. Aunque los inversores de acciones comunes pueden o no ganar dinero por los dividendos, esperan que el precio de la acción suba conforme la compañía expanda sus operaciones e incrementa sus ganancias. Las acciones comunes tienden a ofrecer una mayor ganancia que otras inversiones, como bonos o acciones preferentes. Sin embargo, si la compañía tiene problemas, puede perderse parte o toda la inversión original. Ventajas. Uno. En la gran mayoría de casos, los accionistas comunes logran obtener un mayor
mayor nivel de rentabilidad que las acciones preferentes. 2. Pertenecen a la junta directiva de la organización y, por tanto, tienen derecho a voz y voto en decisiones importantes de la empresa. 3. Los accionistas comunes son considerados los verdaderos dueños de la empresa. Desventajas. Uno. La financiación con acciones comunes somete a un mayor nivel de riesgo al accionista común, dado que no tiene la seguridad de obtener un dividendo fijo, sino que depende de los resultados de la empresa. 2. En caso de quiebra, los accionistas comunes no suelen recuperar su capital, dado que la efectivización de los activos solamente suele cubrir la cancelación a los accionistas preferentes. 3. Para recibir dividendos, se debe esperar primero que se cancelen a los accionistas preferentes para analizar si existen sobrantes para cancelar a los accionistas comunes. Reservas estatutarias. Las reservas estatutarias son un tipo de reservas que se establecen en los estatutos de la sociedad. Al igual que las otras, las reservas estatutarias figuran en los fondos propios de la empresa, dentro de la partida del patrimonio neto, que a su vez forma parte del pasivo del balance. Se compone de las normas dispuestas por los socios, en los que concierne al monto y el objetivo de estas. Su origen no está establecido en la ley. Pero te preguntarás, ¿qué diferencia hay entre la reserva estatutaria y la reserva legal? Las diferencias entre estas son sobre todo normativas. La reserva legal la establece el Código de Comercio y la Ley de Sociedades, mientras que las estatutarias las definen los estatutos de la sociedad con el acuerdo de los socios. No hay una ley en donde se establezca estas. El tratamiento contable que se le debe de dar a las reservas estatutarias se lleva a cabo por medio de los asientos. De esta manera los movimientos serán cargos por las disposiciones que se hagan, de esta manera que al utilizar las reservas figuran en el debe del asiento. Normalmente su objetivo es compensar pérdidas de años anteriores. Abono, por lo general con cargo a la cuenta de resultados. Este movimiento, que va al haber del asiento, se hace normalmente al final del año, cuando se decide cómo dotar a dicha reserva. Siguiendo este tratamiento contable, su origen vendrá determinado por el siguiente asiento: concepto, pérdidas y ganancias y reservas estatutarias. Vamos a cargar pérdidas y ganancias y vamos a abonar reservas estatutarias. Con este asiento lo que queremos dar a entender es que vamos a dotar dichas reservas. Costo de capital. El costo de capital es el rendimiento requerido necesario para que un proyecto de presupuesto de capital, como la construcción de una nueva fábrica, valga la pena. El costo de capital representa una tasa límite que una empresa debe superar antes de que pueda generar valor y se utiliza ampliamente en el proceso de presupuestación de capital para determinar si una empresa debe continuar con un proyecto. ¿Sabes cuál es la importancia del costo de capital? Veámoslo desde el punto de vista de un inversionista. En el momento en que nos convertimos en inversores y decidimos invertir en una empresa, nuestro objetivo principal es obtener algún beneficio. No invertimos si sabemos que no ganaremos. El costo de capital se podría utilizar como una poderosa herramienta que ayudaría en la toma de decisiones.
En el caso de que se tenga diferentes posibilidades de inversión, podríamos utilizar este recurso para obtener un poco de perspectiva y decidirnos por aquel que más rentable pudiera ser y que al mismo tiempo no requiriese de tantos riesgos. Para conocer el costo de capital de un proyecto, debemos aplicar dos fórmulas. La primera es: costo de capital es igual a la tasa libre de riesgos más el entorno de mercado por la prima de mercado. Pero pongamos un ejemplo para poder entender todo lo que hemos platicado hasta ahora sobre el costo de capital. Supongamos que una empresa ha emitido 1000 acciones. Su valor de cotización es de 6 euros y se espera que reparta un dividendo constante de un 4% anual sobre el valor nominal. Para calcular el coste de capital de esta empresa, primero debemos saber el valor nominal de la acción, esto es, el cociente entre el capital social y el número de acciones. Supongamos que el capital social de esta empresa es de 4.500. Entonces, lo que tendríamos que hacer es obtener el valor nominal de cada acción. Y esto es igual a 4.500 entre 1000 y nos da un monto de 4,50 euros por acción. Por otro lado, la fórmula del coste de capital es la siguiente. Costo de capital es igual a la tasa constante de incremento de los dividendos sobre el valor nominal entre cotización de la empresa. Y esto es igual a 4,50 euros por 0,04, que es el porcentaje anual, entre 6, que son los 6 euros de cotización. Y esto nos da un monto de 0,03, que al convertirlo en porcentaje nos da un 3%. Y podemos concluir que el coste de capital de esta empresa es de un 3%. Resultados del ejercicio. El resultado del ejercicio es una medida de la modificación que ha experimentado el neto patrimonial de una empresa en un periodo de tiempo como consecuencia de su actividad. Es decir, es la corriente de renta, positiva o negativa, generada por el uso de la riqueza. Los resultados del ejercicio nos dice cómo ha funcionado nuestra empresa en un determinado tiempo. Hablemos del tratamiento contable que se le debe de dar al resultado del ejercicio. Si el resultado es positivo y hasta su reparto, mostrará el beneficio neto generado por la actividad global de la empresa en ese ejercicio. Y si el resultado es negativo, en tanto se acuerde su compensación o traslado a resultados negativos de ejercicios anteriores, aparecerá dentro de los fondos propios con signo negativo. Esta cuenta contable se cargará con todos los gastos devengados en el ejercicio y se abonará con todos los ingresos imputables al mismo. Para llegar al resultado del ejercicio total, debemos pasar por los conocidos resultados parciales, los cuales pueden ser resultado de explotación, resultado financiero y resultado antes de impuestos. Conozcamos más sobre el resultado de explotación. Este es la diferencia entre ingresos y gastos originados por el desarrollo de la actividad que constituye el objeto principal de la empresa y algunas que se realizan de forma accesoria a aquella. También incluyen resultados atípicos, irregulares, no recurrentes, procedentes de la enajenación y otros de carácter excepcional. El resultado financiero es la diferencia entre los ingresos y gastos de carácter financiero. Asimismo,
comprende las variaciones del valor razonable en instrumentos financieros. Y por último, el resultado antes de impuestos es aquel que es la suma conjunta del resultado de explotación y el resultado financiero. Pero, ¿cómo puedo obtener el resultado del ejercicio? El resultado del ejercicio se obtiene a través de un estado financiero, llamado estado de resultados. Aquí podemos ver un ejemplo de estado de resultados de la empresa Los Magos del Oriente S.A.de.C.V., en donde nos indica que el resultado del ejercicio lo obtenemos de la siguiente manera. Ventas menos rebajas sobre ventas nos da un igual a ventas netas. Ventas netas menos costo de ventas nos da igual a la utilidad bruta, o también lo podemos llamar resultado de explotación. La utilidad bruta menos gastos de operación, que es igual a gastos de administración y gastos de venta, nos da una utilidad antes de intereses, o también le podemos llamar resultado financiero. Después, la utilidad antes de intereses menos el RIF más otros productos nos da una utilidad antes de impuestos, o que también le podemos llamar resultados antes de impuestos. Y por último, la utilidad antes de impuestos menos el PTU menos el ICR nos da una utilidad neta, que esta utilidad neta también lo podemos conocer como el resultado total del ejercicio. Y en el estado de situación financiera, ¿cómo se presenta el resultado del ejercicio? Aquí tenemos un estado de situación financiera de la empresa Los Corsarios S.A.de.C.V., en donde nos indica que el resultado del ejercicio se debe de presentar en la parte del capital contable, con el nombre de utilidad de ejercicios anteriores y utilidad del ejercicio. El resultado de ejercicios anteriores se trata de la suma de las utilidades y pérdidas que tiene acumulada la organización y los pendientes que se le deben retribuir a los socios en una determinada fecha. La cuenta de resultados de ejercicios anteriores se representa en el rubro de capital contable, así como se muestra en el siguiente estado financiero. Superávit de capital. Los aumentos de capital neto de una sociedad que provengan de otras fuentes que no sean las utilidades normales de la misma o no estén representados por el valor nominal de las acciones en circulación deben considerarse como superávit de capital. Lo más común es que surjan cuando una corporación emite acciones comunes y las vende a un precio mayor de su valor nominal. También denominado prima de emisión, se trata de una cuenta que puede aparecer en el balance de una empresa como un componente del patrimonio de los accionistas. Siguiendo con la presentación, vamos a dar a conocer las formas en las que se puede crear un superávit de capital, las cuales son las siguientes. Número 1. De las acciones emitidas con una prima al valor nominal o declarado, que es la forma más común. Número 2. De las ganancias por la compra de acciones propias y luego revendidas nuevamente. Número 3. A partir de una reducción del valor nominal o por la reclasificación del capital social. Número 4. A partir de las acciones que han sido donadas. Y por último, debido a la adquisición de empresas que tengan superávit de capital. ¿Cómo se calcula el superávit de capital? En el informe anual del balance de una empresa se busca la última sección de la hoja de balance, llamada Patrimonio de los accionistas. En esta sección se identifica la partida denominada Acciones comunes y se busca el precio de emisión de la acción, el valor nominal por acción y el número total de acciones emitidas, enumeradas con su descripción en cada partida individual.
El número de acciones emitidas es el número de acciones que la compañía ha vendido a los inversionistas. Si la compañía no informa en el balance el precio de la emisión por acción, puede hacerlo en las notas a pie de página del informe anual o en el informe anual del año en que se emitió las acciones. Por ejemplo, supongamos que una compañía emitió 100 millones de acciones a un precio de emisión de 10 pesos por acción. Sin embargo, el valor nominal de estas acciones es de 1 peso por acción. A continuación, presentamos un ejemplo de cómo se calcula el superávit de capital. Para empezar, se multiplica el número de acciones emitidas por el valor nominal por acción, para así calcular el valor nominal total de las acciones comunes, que es el monto que la compañía informa en la partida correspondiente. En segundo lugar, se multiplica el número de acciones emitidas por el precio de emisión, para así calcular el ingreso total que la empresa recibió por la emisión de sus acciones comunes. En tercer lugar, se resta el valor nominal total de las acciones comunes de los ingresos totales para poder calcular el excedente pagado por las acciones comunes. Y esta es la cantidad que la compañía informa en el rubro superávit de capital en su balance general. Para ejemplificar lo anterior, supongamos que la compañía ABC vende 100 acciones de sus acciones comunes por 9 pesos por acción. Por lo tanto, la venta de estas acciones es de 100 acciones por 9 pesos, que es igual a 900 pesos. Por otro lado, se sabe que estas acciones comunes tienen registrado un valor nominal de 1 peso. Para registrar contablemente esta operación, entonces los 900 pesos de la venta total se registrarán 100 pesos en la cuenta de acciones comunes y los 800 restantes se registrarán en la cuenta de superávit de capital. Por consiguiente, una empresa adquiere su superávit de capital a través de la venta de sus acciones a los inversionistas mediante un precio que está por encima del valor nominal designado de la acción. El monto incremental por encima del valor nominal se identificará como el superávit de capital. Déficit de capital. El déficit de capital, también llamado capital negativo, resulta de las pérdidas en el valor de los bienes más allá de cierto monto relativo al momento de las obligaciones pendientes. Hay muchas razones por las cuales los bienes podrían perder su valor algunas veces. Para rastrear la pérdida de bienes, cualquier reducción del monto de los bienes es registrada como una sustracción de capital. Cuando el mismo ha disminuido a un monto negativo, lo que significa que el monto total de bienes queda corto a saldar las responsabilidades totales. Los dueños del capital podrían enfrentar serias consecuencias de acciones potenciales tomadas por los acreedores. Las causas para el déficit de pérdida de acciones en el valor de los activos incluyen el uso ineficiente de los bienes, pérdida de valor de las tenencias de activos o en el caso de las adquisiciones de compañías, endeudamiento excesivo utilizado para pagar a los accionistas. En cuanto al registro, cualquier pérdida como resultado de la disminución del valor de los activos es cobrada contra la cuenta de ganancias retenidas de la compañía en la sección del capital de los dueños en el balance. Si las pérdidas se acumulan con el tiempo, eventualmente las cuentas de ganancias retenidas se vuelven negativas y son renombradas como déficit acumulado. A medida que las pérdidas continúan aumentando, el número negativo en la cuenta de capital acumulado incrementa, lo cual es un agregado contra las cuentas de capital aportado de los propietarios, efectivamente reduciendo el monto del capital total. Cuando el déficit acumulado excede el monto del capital aportado de los propietarios, la cuenta entera del capital es reducida a déficit. Para poner en práctica todo lo que hemos explicado hasta el momento, tenemos que saber qué es el estado de variación en el capital contable. El estado de variaciones en el capital contable es uno de los 5 estados financieros básicos. En este se presentan los cambios en la cuenta de capital. Está conformado por los movimientos de capital hechos por los propietarios, contribuciones y retiros, la creación de reservas y la pérdida o utilidad integral. Es presentado por los entes con fines de lucro, ya que los no lucrativos no poseen capital contable, sino patrimonio, y está fundamentado en la NIF B4.
¿Y cuál es la importancia de este estado financiero? Los propietarios invierten en los negocios para maximizar su riqueza y están interesados en saber cómo la posición financiera y el desempeño financiero de la empresa han afectado sus intereses personales en ella. Esto no es atendido particularmente en el balance general ni en el estado de resultados. Por tanto, el estado de variaciones en el capital contable indica a los usuarios sobre el estado de la riqueza del propietario, es decir, el capital al comienzo del periodo financiero, cómo ha cambiado durante el año debido a los movimientos realizados y lo que queda al final del periodo. El estado de variaciones en el capital contable se incrementa de las contribuciones e ingresos realizados por los propietarios y se reduce con los retiros y gastos. Pero ¿sabes qué nos muestra este estado financiero? El estado de variaciones en el capital contable nos muestra lo siguiente. Los diferentes componentes del capital contable, presentando separadamente las participaciones no controladoras. Distribución de la utilidad integral total durante el año a diferentes componentes del capital y participaciones no controladoras. Distribución a los propietarios en forma de dividendos y otras transacciones con los propietarios, como la emisión de acciones. Este estado concilia los saldos de los diferentes componentes del capital al comienzo y al final del periodo contable. Estructura. Capital de apertura. Se toma directamente del estado de la situación financiera del periodo anterior sin ajustarlo. Si se debe realizar cualquier ajuste, se mostrará aparte en el estado de variaciones en el capital contable. Cambios en las políticas. En esta categoría se informan los efectos de cualquier cambio producido en las políticas contables. Esto permite ajustar el capital de apertura como si siempre se hubiera utilizado la nueva política contable. Corrección de errores. Los efectos de cualquier error de periodos anteriores deben registrarse como un ajuste a las reservas iniciales, no al capital inicial, para que así se puedan conciliar y rastrear los montos del periodo actual con los estados financieros del periodo anterior. Capital reformulado. Este es el capital contable después de haber realizado los ajustes por los cambios en las políticas y las correcciones de errores anteriores. Cambios en el capital social. Si hay alguna emisión adicional de capital social durante el periodo contable, se debe agregar al estado de variaciones en el capital contable y se debe deducir el reintegro de acciones. Dividendos. Los anuncios o pagos de dividendos del periodo actual deben deducirse del capital contable como una distribución del patrimonio a los accionistas. Ganancias o pérdidas. La ganancia o pérdida del accionista se informa tal como se toma del estado de resultados. Ajuste por revalorización. Se registra la ganancia o pérdida por la revalorización de los activos fijos tangibles y activos financieros durante el periodo si no fueron reconocidos en el estado de resultados. Saldo de cierre. Este es el saldo de las reservas de capital de los accionistas al final del periodo contable. A continuación, vamos a presentar un estado de variaciones en el capital contable. Para dar inicio, la empresa ABC cuenta con los saldos de apertura al 31 de diciembre de 2018 con un capital social de 500,000 pesos, con ganancias retenidas de 340,000 pesos, activos disponibles para la venta por 5,000 pesos y una reserva legal por 50,000 pesos, que da un total al robo de capital de 895,000 pesos. Siguiendo, se decretó un incremento en la reserva legal por 7,000 pesos por concepto de cambios en las políticas contables.
Siguiendo de esto, se hicieron unas correcciones por 5,000 pesos por un error en el ejercicio anterior, y estos deben de ser restados al rubro de capital social. Una vez teniendo estos cambios y correcciones, se da al capital reformulado, que viene integrado por los siguientes saldos. Siguiendo con el ejemplo, vamos a presentar los movimientos que tuvo el capital en el año 2019. Para comenzar, se redujo el capital social por 8,000 pesos debido a reintegros realizados, y estos mismos serán restados al saldo del capital social. Siguiendo con los movimientos, se pagaron dividendos resultantes de las ganancias retenidas por 200,000 pesos, y estos son restados en la columna de ganancias retenidas. Después se registró la utilidad del ejercicio, que fue por 35,000 pesos, y estos son sumados en el rubro de capital social. Y por último, se hizo un incremento de revalorización de los activos fijos por la venta de 2,000 pesos, mismos que incrementan el saldo de activos disponibles para la venta. Ya después, restando y sumando todos los movimientos, nos dan unos saldos al 31 de diciembre de 2019 por capital social por 522,000 pesos, ganancias retenidas por 140,000, activos disponibles para la venta por 7,000 pesos y una reserva legal por 57,000 pesos, que dan un total al capital contable por 726,000 pesos.